En episodios anteriores de Cómo conquistar a un hombre alfa, Cher y Paquito protagonizaron un encuentro explosivo en un karaoke. Además, el sistema le lanzó una nueva misión a Cher: defender el orgullo de Paquito frente a dos niños salvajes. Las palabras de Cher encendieron una chispa en Paquito, dejándolo ardiendo en ira, deseo y algo más. Ahora, Paquito está listo para jugar el mismo juego peligroso de Cher, mientras dice que no lo vaya a culpar por las cosas malas que puedan llegar a ocurrir. Qué linda historia, ¿no? ¡Ay, hermosa! En un restaurante se encuentra Cher con los ojos lagrimiendo, mientras le da las gracias a Jin por haberlo ayudado con la tarea de la universidad. Jin le dice que fue un placer, que la compañía fue grata y que no hubo ningún inconveniente. Luego le pregunta a Cher por cómo lo acaba de llamar. Cher le responde que le gusta ponerle apodos a las personas y le pregunta si acaso el apodo que le puso le parece feo. Jin lo mira y piensa que se ve como un perrito triste, por lo que le dice que no se preocupe y que solo pensaba que el apodo era muy creativo. También piensa que no esperaba que alguien de esa edad pudiera ser tan lindo. Cher lo invita a probar la comida que ordenaron, mientras nos explica la razón por la cual puede disfrutar ese momento de alegría y de paz. Yo te conozco. Recuerda el momento en el que el sistema le avisa que tiene 3 cartas aleatorias. Estas resultaron ser: cierra los ojos, cariño, úsalo en busca de ayuda y casi me quedo dormido, pero ya volví. La carta que utilizó Cher fue la de en busca de ayuda. Piensa que Paquito, por ser un alfa destacado, no tiene derecho a hacer lo que se le antoje, por lo que ahora es su turno de hacer su jugada. En el presente, Cher le dice a Jin que el profesor lo elogió y que su futuro ahora promete ser brillante. También le comenta que es un gran admirador suyo y que sigue cada una de sus noticias. Jin le agradece por su apoyo, pero al que no le hace nada de gracia esto es a Paquito, que se encuentra comiendo en la mesa de atrás de Cher, mientras escucha todo como una vieja chicha. Paquito piensa que va a matar a Cher por faltar al respeto de esa forma y coquetear con otro macho a plena luz del día. Reflexiona que antes Cher se arrastraba por llamar su atención, y ahora parece que ya se olvidó de él. Cher continúa diciéndole a Jin que es muy guapo y ambos ríen, lo que claramente irrita mucho a Paquito. Se pregunta si acaso lo que tenían ellos era mentira. Luego observa a Jin de reojo y se sorprende al notar que es muy joven y ya es presidente de una empresa. Le parece alguien con buen temperamento, calmado, amistoso y muy diferente a él, lo que lo hace enojar aún más porque piensa que a Cher le gustan de esos tipos. Cher invita a comer a Jin en forma de agradecimiento, pero le explica que no puede quedarse mucho tiempo porque tiene otros asuntos pendientes. Aún así, le proponen que podrían quedar para tener una cita otro día. Jin le responde que le dará su número personal para que no tenga que comunicarse con su secretaria. Paquito, mientras tanto, echa espuma por la boca al pensar que ahora volverán a verse y que además Jin le dará su número personal. Maldice a Cher por ser una perra sin vergüenza. Cher comenta que el número de Jin es muy lindo porque termina en 9 al igual que el suyo, y dice que es una coincidencia que podría indicar que son almas gemelas. De repente, una mano aprieta el hombro de Cher. Es Paquito, que de forma amable y agradable lo llama cariño, y le dice que es una coincidencia que se hayan encontrado en ese lugar. Cree que esto debe ser el destino, que quiere que sean almas gemelas, ya que suelen encontrarse muy a menudo. El sistema le avisa a Cher que los puntos de mal humor de Paquito han aumentado a 35. Cher se sorprende de que Paquito lo haya llamado cariño, pero rápidamente le dice que se equivocó de persona. Paquito le responde que fue él quien lo buscó los otros días, se le tira encima y le pregunta si acaso lo olvidó, por qué finge no conocerlo, y le recuerda que en los días pasados anduvo chupándole la nariz y confesándole sus sentimientos. Finalmente, le pregunta si acaso trata de coleccionar corazones. Cher se pregunta por qué Paquito está actuando de esa forma justo ahora. De repente, Jin se une a la conversación y le pregunta a Paquito si acaso él es el dueño de Kalo. Paquito responde afirmativamente y Jin se presenta formalmente. Cher está que se come las uñas tratando de buscar una manera de salir de esa situación, ya que tiene la posibilidad de subir el valor de amistad con Jin. Nota que el corazón es verde y sabe que no puede conquistarlo, pero le basta con poder conversar con él. Jin dice que no le gusta ser metiche, pero quiere saber qué relación tienen ellos dos.
Paquito dice que es un novio, mientras que Cher asegura que solo es un conocido. Se genera un momento incómodo y ambos vuelven a responder. Paquito insiste en que es un novio, pero Cher afirma que simplemente lo encontró tirado en la basura y lo recogió de allí. Esto claramente molesta a Paquito y le dice que está yendo demasiado lejos. Cher le responde que ahora sí le importa cuando en aquel momento lo rechazó sin piedad. Paquito pregunta cuándo fue que lo rechazó. Cher le recuerda la trompada que le dio y le pregunta si acaso ese golpe cuenta como un sí. Paquito le dice que lo golpeó porque lo quiere, pero Cher le pregunta si de verdad cree que golpear a alguien es un acto de amor. Paquito le contesta de qué otra cosa se podría tratar. Paquito insiste en que no entiende por qué lo sigue rechazando, si ya había dicho que le gustaba. Cher le pide que lo escuche con mucha atención. Le explica que, así como empezó a gustarle, también dejó de hacerlo. Paquito se queda en shock. ¿Qué dijiste? ¿Acaso estás diciendo que así de fácil puedo dejar de gustarte? Cher siente en sus instintos que algo malo va a pasar. El sistema avisa que los puntos de mal humor de Paquito son de 60 puntos. Ahora no te importo, ¿cierto? ¿Te parece que esto es así de fácil? El sistema lanza una advertencia de que, al exceder los 50 puntos de mal humor, el castigo será aleatorio. Alerta de carácter irritable. Cher, sudando frío, observa a Paquito y piensa qué demonios le pasa y por qué de repente desprende un aura tan siniestra. El sistema le avisa que la personalidad irritable ha comenzado. Cher reflexiona que solo dijo aquello de forma sarcástica. Entonces, ¿por qué se enojó tanto? De repente, Paquito lo agarra de la remera y comienza a levantar su mano. Cher piensa que no es la primera vez que lo golpea, pero ahora el ambiente se siente diferente, lo que le provoca un poco de miedo. Paquito se prepara y lo golpea con todas sus fuerzas mientras lo maldice. Cher queda en shock ante semejante golpe, al igual que Jin y las demás personas en el restaurante. Mientras intenta recuperarse, Cher piensa que a pesar de la fuerza del impacto sus anteojos no se volaron. Paquito no pretende terminar con un solo golpe, por lo que se prepara nuevamente para seguir atacándolo. Pero una mano lo detiene al sujetarle el brazo. Es Jin, quien con un tono nervioso le pide que por favor se detenga. Paquito lo mira con una expresión asesina, se quita el agarre y se prepara para golpearlo también. En ese momento, Cher grita que no se atreva a tocar a su macho y le da una tremenda patada que lo manda a volar, haciendo que se estalle contra mesas y sillas. Entre la polvareda, Cher sale y le dice a Paquito cómo se atreve a intentar lastimar una cara tan hermosa, tallada por los mismísimos dioses. Luego se dirige a Jin y le pregunta si está bien. Jin, preocupado, le señala que le sangra la nariz. Cher mira a Paquito y le dice que un perro loco que anda mordiendo a la gente necesita ser adiestrado. De repente, le llega una nueva misión principal. El sistema le indica que la misión es apoyar la violencia, pero solo en la cama. Con el lema de hagan el amor y no la guerra, el objetivo es derrotar a Paquito usando el fruto del amor. La recompensa es aumentar los puntos de amistad con cualquier personaje, pero el castigo es terminar como Yamcha, tanto él como Jin. Paquito continúa insultándolo y lo llama perra arrogante y maldito renacuajo. Cuando Cher levanta la mirada, se sorprende al notar que el ojo plateado de Paquito ahora es rojo. Paquito grita que cómo se atreve a hacerle eso, mientras aparece una barra de vida como si fuera un jefe de algún juego. Cher evalúa la situación y piensa que Paquito explotó en ira después de ser rechazado varias veces, lo que lo hizo sentir perdido y avergonzado. Consciente de que necesita derrotarlo, analiza sus opciones. Paquito mide 1,90 m, pesa aproximadamente 85 kilos y tiene habilidades avanzadas de judo. Cher, siendo mucho más pequeño y apenas alcanzándole el cuello, sabe que no podría vencerlo en fuerza. Paquito se prepara para atacar, pero Cher lo esquiva saltándolo. Paquito termina dándose un porrazo contra el suelo y algunas sillas, pero se levanta rápidamente, maldiciendo a Cher, y comienza a correr hacia él. En un abrir y cerrar de ojos, ya lo tiene cara a cara. Cher piensa que las largas piernas de Paquito le dan demasiada ventaja, ya que no le dio tiempo de esquivar el ataque. Paquito rodea el cuello de Cher con su brazo y le aplica una técnica de judo, azotándolo contra el suelo. Jin, asustado, le ordena al mozo que llame a los guardias de seguridad, mientras piensa que la situación se está volviendo muy peligrosa. Cher
Mientras intenta levantarse, reflexiona que estuvo a punto de aceptarse golpeado sin oponer resistencia, pero decide que de ahora en adelante no permitirá que Paquito lo pisotee nunca más. Mientras se pone en guardia, le dice a Paquito que no piensa rendirse y que usará los movimientos del amor que aprendió del Muay Thai para derrotarlo. Cher comienza a girar sobre su eje mientras balancea una de sus piernas para darle una patada baja a Paquito, gritando ¡patada salvaje! Sin embargo, Paquito esquiva el ataque, por lo que Cher, con ambas manos, agarra uno de los brazos de Paquito y lo estampa contra un pilar de cemento. Luego procede a realizarle un ataque estrangulante de amor, derribándolo y logrando que pierda varios puntos de vida. Cher sonríe y le dice a Paquito que no puede controlarlo, que si se trata de una lucha de amor, él es un veterano que ha leído muchas novelas de diferentes géneros, como escolares, acción, vida diaria, comedia, romance, fantasía, y hasta el famoso título, ¿te parece bien? 47 centímetros. Jin se acerca rápidamente a Cher, preocupado, preguntando si está bien. Cher, mientras se sacude un poco el polvo, le sonríe y le dice que no se preocupe, que es muy bueno peleando. A pocos metros, Paquito, tratando de levantarse, lo observa con odio y piensa que Cher se cree la gran cosa, pero no es más que una perra molesta, irrespetuosa y con cara de imbécil. Con un gruñido, Paquito se pone de pie y se lanza al ataque, gritando que ¿cómo se atreve a insultarlo de esa manera, siendo un omega recesivo de porquería? Cher, viendo venir el golpe, empuja a Jin fuera del camino para que no salga lastimado, pero esto hace que reciba de Jin una patada en el costado del estómago, mandándolo a volar. Queda en el suelo adolorido mientras Paquito lo observa y pregunta si sabe por qué duele tanto cuando te patean en el costado del estómago. Cher responde jadeando que es porque ahí está el hígado, pero Paquito se ríe y le dice que no, que es porque es un lugar fácil para patear de nuevo, dándole otra patada en el mismo lado. Cher se retuerce de dolor y piensa que Paquito no es solo hábil en judo, sino que también administra sus ataques de manera efectiva. Paquito se burla, preguntándole si le gustan sus patadas, pero Cher, con una mirada desafiante, le responde que él le mostrará cómo debe ser una buena patada. De repente, Cher se da la vuelta, ignorando por completo la situación, y saluda al chat imaginario, como si estuviera grabando un video. Hoy les enseñaré a dar una patada frontal. Primero, colocas una pierna delante de la otra, y con la otra, la estiras un poco hacia atrás para tomar impulso, y luego, antes de que pueda terminar su explicación, Paquito se abalanza sobre él y le da una tremenda patada frontal en el otro costado del estómago, dejándolo temblando. Cher se recupera con facilidad y dice con determinación que ahora les mostrará la técnica de la patada de un boxeador. Se posiciona, lanza su patada con todas sus fuerzas, pero Paquito la esquiva con facilidad. Todos quedan en silencio, mirando la escena sin saber qué pensar. Cher, dándose la vuelta, sonríe y dice que esa técnica se llama patear al aire. Luego, mirando directamente a la cámara imaginaria, agrega, si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, dar un like y dejar un comentario. Paquito se queda completamente irritado por la situación, por lo que Cher aprovecha la distracción y le da una tremenda patada en las bolas, realizando una esterilización gratuita. El rostro de Paquito muestra un leve gesto de dolor, pero los espectadores se estremecen, sintiendo el golpe como si les hubieran pegado a ellos mismos. Cher, sorprendido, murmura que en realidad quería golpearle el muslo, no sus bolas, pero después de un instante, Paquito le dice: No me hiciste nada, zorra, estoy tomando unos mates. De repente, Cher siente algo moverse debajo de su pie y se da cuenta que es Paquito Jr. que se acaba de despertar. Paquito se ríe y le dice que ese es el poder de un macho alfa, pecho peludo, lomo plateado y dominante. Sin perder tiempo, Paquito toma a Cher del brazo, lo trae hacia él y con una voz grave le susurra al oído: si no estuviéramos en público, ya me habría quitado el cinturón para azotarte como en mi novela favorita, Las 50 sombras de Paquito. Cher, sin inmutarse, le responde que le encantan los tóxicos y masoquistas, pero que bajó la guardia y con un movimiento rápido, Cher le da un golpe directo en la tráquea, dejando a Paquito sin aire y sintiendo que se asfixia. Cher, mirándolo fijamente, le pregunta si sabe por qué duele cuando te golpean en la garganta. Antes de que Paquito pueda responder, Cher le dice que es porque se puede volver a golpear rápidamente y le da una patada brutal en la misma zona. Paquito, sin embargo, no es una perra fácil de derrotar. Retrocede tambaleándose, pero todavía de pie. Cher
no le da tiempo para recuperarse y se lanza hacia él, tomándolo del brazo y azotándolo contra el suelo. Paquito queda a un paso de la derrota, con su barra de vida casi vacía. Cher se ríe y le pregunta qué se siente ser azotado contra el suelo, pensando que debe terminar esto de una buena vez por todas. Se prepara para su ataque final, pero, antes de que pueda hacerlo, un brillo mágico impacta directamente en el rostro de Paquito, mandándolo a volar y dejándolo inconsciente en el suelo. El sistema anuncia que Paquito ha sido noqueado. El roba-kills fue ni más ni menos que Jin. Jin dice que fue su primera vez usando las feromonas de Alpha para atacar y espera que no le haya dolido mucho a Paquito. Cher llama a Jin y este se acerca preguntando cómo se encuentra y pidiendo perdón por no haber actuado antes. Pero Cher le dice rato de Frefire, ¿por qué me robaste mi kill? Jin se queda completamente tieso, sin entender lo que esas palabras significan. El sistema informa que la misión principal ha sido cancelada por incumplimiento de las condiciones, por lo que no habrá recompensa ni castigos. Sin embargo, advierte que cada acción afecta al final y que factores externos como este pueden llevar a un desenlace muy malo. Cher, molesto, le dice a Jin que es un simple personaje secundario y que espera que la próxima vez lo tenga en cuenta. La policía llega al lugar y pregunta qué fue lo que pasó. Jin, todavía confundido, responde con sinceridad que él también quisiera saberlo. Al día siguiente, Jin fue a visitar a Cher para saber cómo se encontraba. Cher le dio las gracias por ir y le dijo que se sentía mucho mejor y que no se preocupara tanto. Jin lo miró y analizó en silencio. Se sorprendió al notar que no tenía ningún moretón en la cara, a pesar de que Paquito lo había usado como trapo de piso. Se preguntó si tal vez estaba usando maquillaje para cubrir sus marcas. Cher se disculpó por lo que dijo el día anterior, explicándole que había sido algo del momento, ya que estaba muy enojado. También le confesó que Jin era tan amable que le hacía sentir cosas extrañas constantemente. Jin lo miró con pena y le dijo que no se forzara nada, que si tenía problemas, debía pedir ayuda a su familia o incluso a él. Cher se emocionó al escuchar eso y le agradeció a Jin por haber nacido y por hacer del mundo un lugar mejor. El nivel de amistad entre ambos aumentó. A la salida de la universidad, Cher pensó que no tenía más misiones por el momento, por lo que se decidió descansar y recuperar su salud mental. De repente, una furgoneta negra se detuvo frente a él y alguien le preguntó si quería conocer a Lisa de Blackpink. Cuando de repente, unos hombres salieron de la furgoneta, le ataron las manos, inyectaron una sustancia desconocida, le pusieron una bolsa negra en la cabeza y lo metieron de una patada en la camioneta. El escenario cambió a una casa alejada de la sociedad, donde se realizaban cosas ilícitas. En su interior se encontraba Paquito, sentado con vendas en el cuello. Miró a Cher y le preguntó cómo estaba y si lo había extrañado. Cher, con su tono sarcástico, le respondió que lo había extrañado tanto que casi se estaba volviendo loco. Paquito se sorprendió al ver que Cher tenía la cara completamente sana. Comentó que no esperaba que los omegas recesivos se curaran más rápido que los alfas dominantes como él. Cher nos explica que fue gracias a una de las cartas aleatorias, de lo contrario habría estado en cama por un mes. Le dijo a Paquito que debería de cuidarse, ya que el día anterior se había desmayado por mucho tiempo y que eso era porque ya estaba entrando en años. Paquito, obviamente molesto por el comentario, le dio una patada en el hombro y le preguntó si estaba pendejo o qué. Le reclamó que estando en esa situación siguiera siendo un maldito renacuajo descarado. Cher le preguntó por qué hacía esas cosas y que no cree que lo que haya pasado fuera tan grave como para secuestrarlo de esa manera. Paquito lo miró con intensidad y le respondió que quería mostrarle el final que merecía una perra culisuelta como él. Cher, confundido, le preguntó de qué hablaba y le advirtió que si algo le pasaba, su padre y sus hermanos lo buscarían de inmediato, metiéndolo en graves problemas. Paquito, sin inmutarse, le dijo que no le importaba, ya que no habría pruebas de que él fuera el culpable. Añadió que acababa de importar una máquina tortura hombres y que él iba a ser el primero en estrenarla. Cher se queda recalculando ante aquellas palabras. Paquito le sigue explicando lo que va a suceder. Le dice que va a quedar tan pequeño e irreconocible que nadie se dará cuenta que en algún momento fue un ser humano. Cher, al escuchar eso, comenzó a sudar frío y le preguntó qué era lo que realmente quería de él y por qué debía hacerle eso.
Paquito permaneció en silencio por un momento, como reflexionando. Finalmente, le dijo que lo hacía porque lo molestaba. Cher quedó tipo. ¿Qué pasa? No entiendo nada. Paquito continuó diciendo que si estaba cerca de él lo molestaba y si estaba lejos también lo molestaba, así que la mejor solución era que desapareciera de su vida. Cher, aterrado, pero decidido, pensó que debía hacer algo antes de que Paquito lo matara de verdad. Entró en modo actor y le confesó que todas las cosas que había hecho eran porque solo quería llamar su atención, que quería que se pusiera celoso. Admitió que Paquito no había dejado de gustarle y le advirtió que si lo trataba de esa manera, se enojaría tanto que dejaría de amarlo. Le preguntó si lo trataba así solo por ser un omega recesivo y le gritó que no iba a rendirse solo por ser considerado poca cosa. Los guardias se quedaron pasmados al escuchar tanta locura. Cher, con todo el drama del mundo, comenzó a gritar y a patalear, como un niño chico, declarando que iba a conquistar a Paquito y que cuando llegara ese día, Paquito tendría que arrastrarse para pedirle que se casara con él. Añadió que entonces se haría difícil. Ante estas palabras, Paquito permaneció en silencio, pero después de un momento le preguntó a Cher si realmente lo amaba. Cher respondió que sí, aunque su mente sabía que no podía decir otra cosa porque lo matarían. Paquito, desconfiado, dijo que eran puras patrañas. Cher, decidido a no rendirse, gritó que lo dejara demostrarle lo contrario y que juraba que le robaría el corazón. Robaría el corazón, robaría el corazón. Los guardias estallaron en carcajadas al escuchar semejante declaración. Cher continuó rogándole que le permitiera cogerlo, o cortejarlo, algo así. Paquito no era una perra fácil de conquistar, y que esas cursilerías no lo iban a convencer. Cher lo llamó tsundere y dijo que iba a tomar eso como una afirmación. Finalmente, Paquito, cansado de tanto drama, ordena a los guardias matar a Cher y tirar el cuerpo debajo del puente de la autopista, por lo que los guardias le dicen a Cher: Ahora te voy a pegar un tiro. mentiris. Paquito ordena a sus guardias que golpeen una sola vez y muy, pero muy suavemente a Cher, y que después lo abandonen debajo del puente de la autopista. Mientras golpean a Cher, Paquito salió a reflexionar, miró a la nada y pensó en todo. Recordando las palabras de Cher, y se preguntó por qué no podía terminar con todo esto de una buena vez por todas. Sentía algo que no podía describir, algo que lo atormentaba. Ay, querido Paquito, eso es el amor. Al día siguiente, Cher apareció vestido como un verdadero espantaviejas, con un ramo de flores en la mano mientras se apoyaba sobre el auto de Paquito. Cuando este llegó junto a Jin, lo miró con cara de pocos amigos y le preguntó qué estaba haciendo en su auto. Cher, lanzándole una mirada coqueta, le respondió que estaba allí para coquetear con el dueño del vehículo. Ambos muchachos se quedaron sin palabras ante semejante declaración. Sin perder el estilo, Cher se arrodilló frente a Paquito, extendiéndole el ramo de rosas y declaró que era un gesto sincero, ya que nunca había hecho algo tan romántico por nadie. Paquito, completamente indiferente, lo apartó con el pie como si fuera una bolsa de basura en su camino. Cher, desesperado por no perder la oportunidad, intentó obtener el número personal de Paquito. Este, sin siquiera mirarlo, dijo que prefería que le partiera un rayo antes de dárselo. Cher le preguntó por qué se hacía la difícil y mencionó que Jin había sido muy amable al darle su número personal. Esa frase encendió los celos de Paquito, quien rápidamente le quitó el celular de las manos, tecleó algo en la pantalla y se lo devolvió diciendo que ya lo dejara de romper las bolas. Cher se quedó mirando la pantalla en silencio hasta que una enorme sonrisa se dibujó en su rostro. Antes de que Paquito subiera al auto, Cher le preguntó si tenía WhatsApp. Paquito le contestó que no. Cher ya sabe cómo agarrarle las bolas a Paquito, por lo que comentó que le gustaba mucho chatear y que Jin incluso le enviaba stickers todo el tiempo. Paquito, claramente celoso, le preguntó cómo era que se había vuelto tan cercano al otro alfa. Cher respondió que solo estaba creando conexiones y luego comenzó a insistir para que Paquito lo agregara a la aplicación y pudiera mantenerse en contacto. Paquito, confundido, le preguntó qué quería decir con eso de mantenerse en contacto. Cher explicó que se trataba de una relación donde ambas partes mostraban interés mutuo mientras decidían si serían pareja o no. Aunque Paquito parecía entender, quiso confirmarlo con Jin, quien le explicó que ese tipo de relación era algo muy común entre sus amigos, aunque él nunca había tenido una. Ambos se agacharon para buscar más información en Google. Cher, al ver la escena, pensó que se veían tiernos juntos.
Paquito, después de toser sutilmente, accedió a agregarlo, aunque le advirtió que no fuera pesado con los mensajes. Cher, emocionado, le deseó un buen viaje. Durante el trayecto, Paquito recibió un mensaje de Cher que consistía en un sticker mostrando su trasero. Molesto, le preguntó a Shin cómo se bloqueaba a alguien, pero este le sugirió que se calmara y le diera una oportunidad. Paquito, aún más irritado, respondió al mensaje de Cher, preguntándole si le estaba tomando el pelo. Cher, desde su casa, quedó sorprendido de que Paquito le contestara tan rápido, porque pensó que lo ignoraría. Le respondió que sus dedos estaban muy juntos. Paquito, confundido, volvió a preguntar a Shin qué significaba eso. Shin, con toda la paciencia del mundo, le explicó que era una broma sobre el teclado, ya que los dedos grandes podían presionar botones por error y enviar cosas sin querer. Paquito le escribió a Cher que era molesto. Este, indignado, respondió que ese comentario dolía, porque al escribir de esa forma seca, sin tono, sonaba muy frío. Además le confesó que le encantaría escuchar su voz para saber cómo sonaba en realidad. De repente, el teléfono de Cher comenzó a sonar. Era Paquito. Cuando Cher contestó la llamada, dijo entre sorprendido y bromista: ¿Qué pasó, Oni-chan? Paquito, con voz firme, simplemente declaró: estoy molesto. Cher, haciéndose el ofendido, le preguntó si lo había llamado solo para hacerlo sentir peor. Paquito le recordó que era él quien había insistido en escuchar su voz, así que ahí la tenía. Cher sintió mariposas en el estómago. Aunque Cher no dejó pasar la oportunidad de molestarlo, diciéndole que no esperaba que fuera tan romántico. Paquito le ordenó que no lo fastidiara o lo haría desaparecer en serio. Al colgar, Cher se quedó mirando el teléfono con una sonrisa, decidido a no dejar de molestar a Paquito. Esa noche, después de bañarse, le llegó una nueva misión secundaria. Ya que había estado hablando tanto con Paquito, ahora debía averiguar sus intereses personales, como sus hobbies, comida favorita y películas preferidas. No había castigo, pero el premio era una tarjeta aleatoria. En otra habitación del condominio, podemos ver la espalda toda tatuada y mojada de un Paquito que recién sale de bañarse. Cuando de repente, su teléfono comienza a sonar, y al tomarlo se da cuenta que es Cher, quien le preguntaba por sus gustos personales. Paquito se queda un momento en silencio, mira el teclado inalámbrico que le consiguió Shin para que no sufra por los dedos juntos, y tras conectar su teclado inalámbrico, se puso los lentes de abuelita, se tronó los dedos y comenzó a escribir como si su vida dependiera de ello. Le respondió que le gustaba el judo, disparar armas de fuego, y que en su tiempo libre solía ir al campo de tiro. También mencionó que su comida favorita era el tom yum, con leche de coco, y que disfrutaba las películas de Quentin Tarantino. Cher agradeció la información, pero Paquito, curioso, le preguntó si eso era todo o si tenía más preguntas. Cher, siempre provocador, le envió un sticker de un roedor. Paquito, mirándolo con detenimiento, le contestó que ese hámster se parecía a él. Cher se indignó, respondiendo que él era más parecido a un tejón de la miel, un depredador. Paquito, indiferente, insistió en que se parecía a un hámster. Cher, furioso, le respondió que no lo comparara con un mamífero roedor de corta vida, pero Paquito solo le respondió que podía hacer lo que quisiera, ya que era el siglo XXI y además a él le importaba un carajo. Esto enfureció aún más a Cher, quien decidió no hablarle más. Mientras tanto, Paquito pensó que Cher se había quedado callado y, satisfecho, se fue a dormir. El sistema notificó que la misión secundaria estaba completada. De camino hacia algún lugar, Paquito se encuentra dentro de su auto mirando el celular mientras murmura que Cher hoy no lo saludó. Shin, curioso, le pregunta si acaso lo extraña, pero Paquito, molesto, le ordena que cierre la boca. Cállate. Sin embargo, casi de inmediato, pregunta si Cher estará en la universidad. Shin, sin perder el hilo, le sugiere que tal vez hizo algo para enojarlo. Paquito, visiblemente irritado, le pregunta por qué siempre asume que él es el culpable, pero tras unos segundos de silencio, termina mascullando para sí y refiriéndose a Cher como una estúpida perra. En el condominio de siempre, los hermanos de Cher regresan de sus respectivos viajes y van directamente a su habitación para visitarlo. Al entrar, le preguntan si los extrañó. Cher, algo tímido, responde que sí. De repente, Bai le estampa un tremendo beso en la mejilla, mientras se exclama que han trabajado tanto que ahora necesitan recargar energías con su hermanito. ¿Por qué no puedo ser tú?
Cher protesta, asegurando que ya es grande y que deberían dejar de tratarlo como a un bebé. Buscando apoyo, se vuelve hacia su hermano mayor, quien con sus enormes y gruesas manos aparta la cara de Bai. Cher observa la escena y piensa que así es como se debe de manejar la situación. Sin embargo, Bom también quiere recargar energías, así que le planta otro beso en la mejilla. Bai cambia rápidamente de tema y le dice a Cher que le trajeron mucha ropa y golosinas. Cher se sorprende al descubrir que toda la ropa es de marcas famosas. Acto seguido, Bai le informa que esta noche se quedarán a dormir con él. Cher, extrañado, pregunta si realmente van a quedarse. Bai se sorprende aún más por su reacción y le recuerda que siempre duermen juntos. Cher, sin haber estado al tanto de esto, responde que solo estaba distraído, pero hace notar que solo hay una cama. Bom le resta importancia al asunto y le dice que no hay problema, ya que siempre han dormido los tres juntos en la misma cama. Mientras intenta procesar la situación, Cher piensa que, aunque son sus hermanos, en realidad los siente como unos desconocidos. No duda de su relación familiar, pero sabe que en la vida real los hermanos no suelen ser tan cariñosos. A punto de negarse, sus pensamientos se interrumpen cuando Bai le anuncia que le compró una PlayStation 5. Cher, incapaz de contener su emoción, rompe en llanto y le declara su amor a Bai, asegurando que ellos son las personas con quien siente más cercanía en el mundo. Bom le advierte que no juegue demasiado porque podría dañar su vista. Cher asiente con rapidez mientras abraza la consola con felicidad. Bom, al ver la escena, se siente satisfecho y decide que la próxima vez le comprará unos lentes de realidad virtual. Las horas pasan y Cher y Bai se sumergen en una intensa sesión de videojuegos, mientras Bom le da de comer en la boca a Cher. Yo soy chiquitita, uso chupete. En medio de la partida, los hermanos le preguntan cómo le va en la universidad y si el viaje hasta allá le resulta complicado. Le ofrecen llevarlo en sus autos si decide volver a casa. Cher responde que se moviliza en scooter, ya que solo le toma 20 minutos. Bom, alarmado, le dice que está loco, que podría lastimarse. Bai, indignado, añade que, si hubieran sabido que había aprobado el examen de conducir, le habrían comprado un auto. Cher aprovecha la oportunidad y con ojos brillantes les dice que siempre ha querido un auto desde que era pequeño, pero que no tiene dinero suficiente para comprarlo. Les pregunta qué debería hacer para conseguirlo, ya que realmente lo desea mucho. Bai, sin dudarlo, le dice que se lo comprará, que solo debe decirles qué modelo quiere. Cher, emocionado, responde que no sabe el modelo exacto, pero que es un auto muy popular en Bangkok. Los gemelos quedan pensativos, ya que no tienen ni idea de cuál podría ser. Con una sonrisa de oreja a oreja, Cher se muestra encantado ante la idea de tener su propio taxi. Sus hermanos, en cambio, se quedan completamente inmóviles, tratando de procesar la información. Se preguntan si Cher tiene licencia para conducir un taxi, pero antes de poder decir algo, él los anima a subir al vehículo, asegurando que los llevará a comer una tremenda milanesa. Los gemelos se miran entre sí y concluyen que, al final del día, lo único que importa es la felicidad de Cher. Si están infringiendo la ley, solo tendrán que sobornar a la policía para que haga la vista gorda. Al regresar de comer, Cher sale corriendo hacia el baño. Bai, aún con la conversación en mente, le pregunta a Bom cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que estuvieron los tres juntos. Confiesa que al principio estaba preocupado, pues temía que Cher estuviera deprimida, pero ahora parece estar bien. Bom, sin embargo, le sugiere que deben seguir observándolo, ya que tal vez está ocultando su tristeza. De repente, el teléfono de Cher comienza a sonar. Los gemelos se preguntan quién podría estar enviando mensajes a su hermanito. Sin pensarlo demasiado, toman el celular y leen la pantalla. El primer mensaje los deja atónitos. «Maldita perra, ¿acaso te estás acostando con otro chico o qué?». Antes de poder reaccionar, llega otro mensaje aún más perturbador. «Déjate de hacerla difícil y no te comportes como una culisuelta o ya verás lo que te va a pasar. El impacto es inmediato». Los gemelos son invadidos por la furia y desprenden una aura asesina más intensa que la que Paquito emanó cuando se agarró a golpes con Cher. Tan fuerte es la energía oscura que incluso Paquito, desde su casa, se siente inquieto y se pregunta qué fue lo que acaba de percibir o si acaso se lo imaginó. Mientras tanto, en el baño, Cher escucha los gritos de sus hermanos, quienes tratan de desbloquear su celular. Desde la ducha, les grita que esperen hasta que salga
ya que quiere ver cómo se pelean en persona. Boom se encuentra despierto, mirando hacia el frente. Bai también está despierto, mirando en la misma dirección. En realidad, se estaban observando mutuamente, mientras que Cher dormía entre ellos. Los gemelos se preguntan qué es lo que van a hacer. Bai se cuestiona si Cher está comenzando a interesarse en tener novios y en busca de cariñosas, aunque eso es normal a su edad. Sin embargo, agrega que aún pueden interferir si se trata de alguien escogido por su padre, pero si es alguien que Cher eligió por su cuenta y que realmente lo ama, no van a poder hacer nada al respecto. Bond pregunta si acaso su pequeño Cher está enamorado de alguien, y si realmente no hay nadie a quien le interese, entonces no hay de qué preocuparse, ¿verdad? Bai le da la razón, y ambos abrazan a Cher, quien sigue dormido. Pam dice que su pequeño Cher solo tiene 3 añitos, Yo soy chiquitita, usa chupete. y no necesita ningún noviecito, a lo que Bai añade que ya los tiene a ellos. Los gemelos se sacan un cuchillo del culo y con una expresión macabra afirman que si algún malnacido intenta engatusar a su pequeño Cher de solo 3 añitos, Yo soy chiquitita, usa chupete. lo van a cortar en pedacitos. Comienzan a maniobrar sus cuchillos con mucha habilidad. Mientras que Cher, ajeno a todo, sigue durmiendo como una morsa, sin darse cuenta de cómo las patas de sus hermanos danzan por toda la cama. Al día siguiente, los gemelos se acuerdan actuar como si no supieran nada y esperar a que Cher abra su corazón y les cuente sus cosas. Bai piensa que es posible que se trate de un alfa, lo que significa que deben tener cuidado. Bam, por su parte, prefiere preguntar directamente para saber quién es y matarlo en ese mismo instante, aunque sabe que no puede hacer eso por ahora. De repente, Bai llama a Cher y le entrega un preservativo para que se cuide y no lo deje empreñado ni se convierta en una mamá luchona. Cher mira el preservativo, confundida. Las reinas del drama inician su espectáculo nuevamente y Cher les dice que no entiende nada. ¿Qué pasa? No entiendo nada. Bai le pone la mano en el hombro y le dice que sabe que está pasando por esa etapa hormonal. Aunque ellos no pueden impedirlo, solo pueden recordarle que es una persona fuerte y valiente, que merece ser amado y valorado de la manera que lo haga feliz. Le pide que confíe en sí mismo y recuerde que el amor propio es el primer paso para la verdadera felicidad, pero que el amor verdadero solo se encuentra en la familia. Bai lo abraza con fuerza y le pregunta si puede matar a ese mal nacido. Cher se queda en shock. Bond también lo abraza con fuerza y le dice que no tiene que ser la perra de nadie, ya que él es el presidente de la próxima generación y que lo va a cuidar para siempre. Cher, sin entender de todo lo que está pasando, siente una extraña culpa aunque no sabe por qué. Bam se saca un cuchillo del culo y con una expresión sombría le dice que no tiene que sentirse culpable de nada. Maniobrando el cuchillo con gran destreza, asegura que lo único que debe sentirse culpable hasta el punto de pagar con su propia vida es el mal nacido que intenta engatusarte. Cher busca ayuda en Bai, pero este también se saca un cuchillo del culo y con voz firme dice que esa culpa solo puede lavarse con sangre. Comienza a maniobrar su cuchillo con la misma habilidad. Cher interviene para pedirles que dejen de hacer acrobacias y recalca que no ha pasado nada grave, además de que ya alcanzó la mayoría de edad, por lo que es hora de que enfrente a la sociedad. Cher piensa que eso será suficiente para que los gemelos se calmen. Efectivamente, los gemelos se detienen y lo abrazan, asegurándole que siempre lo van a amar y que si alguna vez necesita algo, siempre puede llamarlos. Cher siente la calidez y el confort que le brindan sus hermanos y con una gran sonrisa les dice que los quiere. Sin embargo, los gemelos comienzan nuevamente a maniobrar sus cuchillos. Al irse los gemelos de la casa de Cher, este se siente como si lo hubieran atrapado teniendo un amor adolescente prohibido. De repente, su celular comienza a sonar. Es Paquito, quien con un tono frío y enojado le reclama por leer sus mensajes y no responder. Cher le explica que estaba ocupado resolviendo un par de asuntos y que pensaba responder ahora. Aprovecha la oportunidad para molestarlo, preguntándole si acaso estaba preocupado y por eso lo llamó, insinuando que está muy pendiente de él. Paquito le dice que vaya a su habitación de inmediato y le cuelga sin más.
Cher se queda perplejo, preguntándose cómo demonios va a saber cuál es su habitación. De repente, Jun le manda un mensaje con la dirección de Paquito y le pide que vaya sin armas ni objetos contundentes. Con los huevos bien puestos y sin temor a la muerte, Cher decide ir al cuarto de Paquito, convencido de que es la primera vez que su futuro esposo lo llama para que vaya a su habitación. Mientras tanto, el sistema le anima a que haga el o tal vez está en inglés, en realidad significa vamos. En la habitación de Paquito, este se prepara para su encuentro con Cher. Con sus manos grandes, gruesas y fuertes, se anuda la corbata mientras piensa que Cher no es diferente a los demás omegas culisueltas que siempre se le han acercado, utilizando cualquier método para estar a su lado y captar su atención. Sin embargo, hay algo que lo inquieta. Mientras que los otros omegas suelen rociarlo con feromonas creyendo que pueden someterlo, nadie ha logrado hacerlo. A diferencia de los demás, Cher nunca ha usado sus feromonas con él ni una sola vez. Solo ha recurrido a métodos comunes, esperando en vano que funcione en un alfa. Paquito se cuestiona si todo ha sido planeado desde el principio para llamar su atención, como el hecho de que no responda a sus mensajes. Finalmente, concluye que espera que Cher haya heredado un poco de la valentía de su padre, porque la va a necesitar. Momentos después, Cher llega al cuarto de Paquito y se sorprende por lo enorme que es. Es justo lo que esperaría de un penthouse en el último piso del condominio. Paquito le da la bienvenida y le dice que fue él quien se arrastró para pedirle su número y hablar por mensajes, pero que lo dejó en visto. Le pregunta si de verdad cree que es tan fácil de manipular. Cher lo mira en silencio y piensa que si Paquito lo llamó solo para decirle esas boludeces, entonces realmente necesita buscarse un problema honesto. El sistema le muestra una característica de Paquito. 1000 personas lo saludan, pero a la única persona que agregó a mejores amigos en Instagram le clava el visto. Cher piensa que esa es la característica más estúpida que ha visto en su vida. Paquito lo devuelve a la realidad, preguntándole si acaso no escuchó lo que le dijo. Cher le responde que solo estaba ocupado y que a veces se olvida si ha respondido o no, y que no debería enojarse tanto. Paquito le dice que mejor no se preocupe por alguien con quien solo habla por chat. Cher, cambiando el tema con maestría, le dice que notó que nunca lo llama por su nombre y le pregunta si realmente se lo sabe. Paquito le responde que sí, e incluso se sabe su número de documento. Cher insiste en que se lo diga, y Paquito dice, Cher Key. Cher se enfurece y le aclara que su nombre es Cher Kanti. Paquito comenta que es parecido, pero Cher le explica que en Tailandia, Ki es una variación de otra palabra. Paquito le pregunta qué significa, y Cher, avergonzado, responde que significa órgano femenino. Ambos se quedan en silencio. Paquito pregunta si eso es cierto, mientras que Cher se agarra la cabeza preguntándose si Paquito realmente quiere tener un esposo llamado Cher órgano femenino. Paquito le dice que deje de divagar, pero cuando se estaba acercando, siente una fuerte ráfaga de feromonas alfas emanando de Cher. Paquito está completamente impactado. Es como si lo estuvieran bañando en feromonas de una manera tan sutil que incluso él, siendo un alfa destacado, se ve un poco afectado. Aprieta su puño con ira, pensando que Cher se ha estado revolcando con cuánto alfa se encontró en el camino. Se pregunta con cuántos más habrá estado. Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo, y estos dos pelotudos. En modo tóxico, Paquito le dice que ahora sus sentimientos están más claros que nunca. Cher se queda en silencio. Paquito continúa diciendo que, como no es alguien importante para él, no le preocupa si responde o no a sus mensajes, ¿verdad? Añade que sería mejor avanzar su relación a otro nivel y le pide a Cher que salga con él en una cita, pero Cher se niega rotundamente. ¿Qué? ¿Cómo que no? Paquito se queda tieso al escuchar aquella respuesta. Cher le dice que no sabe qué cosa se habrá imaginado, pero que no es normal que actúe de esa forma. En su mente, Cher piensa que se alegra de que las cosas vayan como lo planeó, pero tener una cita es demasiado pronto. Un instante no es suficiente para que Paquito, con su ego tan alto, se enamore de él. Está seguro de que Paquito trama algo, alguna broma de mal gusto típica de un protagonista red flag, y no caerá en esa trampa. Con una expresión un poco psicópata, Paquito le pregunta por qué se niega si eso es lo que él quería desde un principio. Debería estar feliz y agradecido, ya que fue él quien se atrevió a invitarlo a salir. Paquito piensa que realmente está muy enojado, porque se vio obligado a hacerlo, y además tiene que estar oliendo las feromonas de otro alfa en Cher, lo que lo enfurece aún más.
El sistema advierte que los puntos de mal humor de Paquito han aumentado. Mientras observa a Cher, piensa que en su casa y en ese Omega solo deberían estar sus feromonas y de nadie más. Cher comienza a sentir una sensación extraña. Son las feromonas de Paquito fluyendo hacia él, intensamente. Cher intenta decirle que se detenga, ya que nunca vivió una experiencia así. Piensa que supuestamente se inhala feromonas de un alfa más allá de cierto punto, pero el sistema lo interrumpe y le informa que, debido a su baja resistencia, el contacto intenso con las feromonas hará que sienta un deseo incontrolable. Segundos después, Cher comienza a experimentar sensaciones en su cuerpo. Piensa que ese es un problema y se pregunta por qué se siente tan caliente. El sistema le avisa que su ciclo de calor ha cambiado. Paquito lo observa sin inmutarse, pensando que ahora Cher debería estar perdiendo el control, lo que lo hará más fácil de seducirlo. Le pregunta si se siente incómodo, diciendo que los supresores no le ayudarán mucho y que, si realmente quiere sentirse bien, necesitará a un macho alfa que lo asista. Sugiere que salir con él sería la mejor opción. Cher, esforzándose por no perder el control, piensa que no puede caer en el juego de Paquito. De un momento a otro, se recupera con total facilidad y le dice que no necesita disculparse por esparcir sus feromonas de esa forma, ya que sigue siendo una persona y que cualquiera puede cometer errores. Paquito se queda mudo y luego hierve en ira. Se pregunta cómo es posible de que Cher, esa poca cosa, no se vea afectado por sus feromonas de super alfa destacado. Recuerda que Cher, además de ser peculiar, es bastante rarito, por lo que tendrá que probar algo mucho más fuerte. Cher se la está pasando bien raro, como si lo estuvieran llevando al límite. El sistema le advierte que las feromonas de Paquito son muy intensas y podrían hacerlo caer en la tentación del delicioso. Le aconseja buscar ayuda. Mientras Cher se retuerce tratando de mantener el control, Paquito le pregunta con sarcasmo si se encuentra bien y si le gustaría un abrazo para calmarse. Pero Cher nuevamente se recupera como si nada, diciendo que solo tiene dolor de estómago. Paquito no puede aceptar eso. Camina hacia Cher, pensando que tal vez es porque no está lo suficientemente cerca. Al acercarse, las feromonas de Cher comienzan a fluir con más intensidad. Paquito piensa que Cher finge ser fuerte, pero en realidad está reaccionando a sus feromonas al punto de no poder controlar las suyas propias. De repente, Cher deja salir sus feromonas de pasiva, que impactan de lleno en Paquito, haciéndolo sentir una extraña sensación. Mientras lo observa, Paquito piensa que ese Omega poca cosa y culisuelta es lo más hermoso que ha visto en toda su vida. Eso lo asusta, porque sus instintos le dicen que no es normal lo que está ocurriendo. Paquito cae al suelo, sudando, exaltado y confundido. Se pregunta por qué su cuerpo está reaccionando de esa manera. Podemos ver a qué se refiere con eso, ya que su pepino ha empezado a madurar y está listo para cosecharse. Paquito, incrédulo, piensa que eso es imposible, ya que ningún Omega ha logrado hacerle sentir mariposas a su amiguito. Cher comienza a caminar hacia Paquito, el cual se encuentra todo sudado y colorado, al igual que Cher, que tiene una expresión de que ya le desabrocha el pantalón con la boca. Cher le pregunta que si acaso ahora se siente atraído hacia él. Paquito está igual de exaltado que Cher, tiene cara de que hoy pierde su virginidad. Paquito piensa que la situación es peligrosa porque se siente como si estuviera en celo. El sistema explica que en ese estado los Omegas experimentan un intenso deseo de hacer el delicioso, que estimula sus instintos de reproducción, y los alfas sienten el impulso de responder a esos estímulos, lo que aumenta las probabilidades de un embarazo si se produce un encuentro íntimo. De repente, Cher agarra de la camisa a Paquito y se la rompe toda, dejando expuestos los tremendos pectorales que se carga Paquito. Cher, con cara de loquita, le dice que ahora es suyo y proceden a hacerlo salvajemente. Mentira, ya que Paquito le da tremenda trompada a Cher en la cara, diciéndole que se le quite de encima. Pero Cher, en lugar de ofenderse, le responde que, en vez de golpearle la cara, ¿por qué mejor no le golpea toda la colacha? Esto hace que los puntos de afecto de Paquito se disparen hacia las nubes. Paquito comienza a contar en voz alta para calmarse. Cher lo observa en silencio y se da cuenta de que está usando la técnica milenaria para controlar su deseo. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Paquito sigue contando, pero Cher le dice que se calle la boca. Se miran fijamente en silencio. Cher comenta que hace un momento se veía increíblemente sexy y caliente, pero Paquito le dice que cierre la boca. Momentos después, tanto Cher como Paquito estaban sentados en el suelo, uno al lado del otro y en completo silencio. Cher comentó que fue un milagro que lograran calmarse. Paquito, siguiendo su sentido común,
dijo que deberían tomar supresores para controlar la situación, pero Cher lo interrumpió, diciendo que su sentido común era una porquería y que debieron haberlos tomado antes de liberar las feromonas. De igual manera, Cher se giró en dirección opuesta y le pidió a Paquito que fuera a conseguir los supresores, pero Paquito simplemente hizo esto. Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? Antes de que Paquito pudiera morder a Cher, este lo esquivó con gran velocidad. Cher lo miró fijamente por unos segundos, y acto seguido comenzaron una escena digna de Dragon Ball Z, donde Paquito intentaba morder el cuello con toda su fuerza, mientras Cher esquivaba cada ataque con agilidad. Finalmente, ambos terminaron agotados. Cher le preguntó si acaso intentó morder el cuello, pero Paquito fingió demencia y dijo que no, que seguramente se lo había imaginado. El sistema le advierte que cuando un alfa pierde el control, intentará vincularse con un omega mordiéndole el cuello. Cher, algo despreocupado, le dio la espalda nuevamente mientras decía que debían buscar un supresor rápido. Paquito, dominado por sus impulsos, saltó para atacarlo otra vez, pero Cher ya estaba preparado y le dio un super cabezazo al estilo Muay Thai, advirtiéndole que si quería pelea, debía estar listo para quedar inconsciente como en ocasiones anteriores. Un poco más calmados, Cher le preguntó si sabía que una vez establecido un vínculo, este no podría romperse jamás. Paquito respondió que por supuesto ya lo sabía y que no necesitaba que le dieran lecciones. Cher le respondió entonces que dijera dónde estaba el supresor, pero Paquito, llevándose la mano a la cara, admitió que no lo sabía, ya que de esas cosas se encargaba Shin. Cher le sugirió que llamara a Shin para preguntarle, pero Paquito explotó, gritándole a Cher y acusándolo de interesarse por otro macho delante suyo, preguntándole si acaso le gustaba Shin o si planeaba hacer cochinadas con él. Cher, frustrado, le dijo que tenía serios problemas de la cabeza y que debería hacerse tratar. Paquito, incapaz de controlar sus impulsos, lo empujó y dijo que no quería decir esas cosas, que simplemente no podía controlarse. Cher aceptó la situación con resignación, pensando que tendría que buscar el supresor por su cuenta. Al voltear hacia una estantería, se puso en 4 para revisar los estantes inferiores. Paquito, al ver a Cher en esa posición, pensó que si la vida te pone unas nalgas enfrente, hay que nalguearlas, así que procedió a castigar la colacha de Cher. La expresión de Paquito mostraba claramente que lo había disfrutado, y Cher también pareció gustarle. El sistema se burló, comentando que el trasero de Cher había rebotado como una gelatina. Paquito le dijo que fue su culpa por agacharse de esa forma tan provocativa, pero Cher le gritó que solo estaba buscando el supresor. A pesar de la tensión, Cher, con la cola aún emocionada, le dijo a Paquito que no podía hacer esas cosas en ese estado y lo mandó a buscar el supresor él mismo. Paquito se arrodilló frente a Cher y en un acto impulsivo puso las manos en los pantalones de Cher, quien rápidamente intentó apartarlo, diciendo que esa postura era peligrosa y que debería buscar el supresor en la estantería y no dentro de sus pantalones. Paquito, con una mirada cargada de lujuria, dijo que pensó que quería recibir su servicio especial. Cher, visiblemente alterado, le pidió que dejara de pensar en cosas inapropiadas, pero Paquito acercó su rostro al área íntima de Cher, acariciándolo y preguntándole si realmente no quería su servicio especial. Pero Cher, en vez de devorar, decide ayunar, por lo que decide mantener la compostura, le sujetó las mejillas y le pidió que se concentrara, argumentando que no deberían hacer nada solo por el efecto de las feromonas. Comenzó a gritarle que debería considerar el estatus social de ambos, ya que él también era hijo de una familia de renombre. Paquito, indiferente, le preguntó si eso significaba que nunca le permitiría afilar su espada de carne, a lo que Cher respondió con un rotundo no. ¡No! ¡Soy voluntaria! ¡Soy voluntaria! ¡Me ofrezco como tributo! Observando con seriedad, Cher pensó que Paquito, cuando entraba en celo, se veía increíblemente bello, suave y esponjoso. Sin previo aviso, Paquito le dio tremenda trompada en la cara y luego comenzó a llorar, culpando el celo por su comportamiento y diciendo: La que sufre soy yo. Cher, aturdido, estuvo a punto de perder el conocimiento. Paquito le preguntó cómo podía estar tan tranquilo en esa situación, considerando que solo era un omega recesivo, ya que era impresionante que pudiera mantenerse sereno ante semejante exposición de feromonas. Cher pensó que, en realidad, había sentido todas las feromonas de Paquito,
pero usó una carta de recompensa llamada Resistencia a las feromonas, que aumenta su resistencia durante 24 horas. Reflexionó, de no ser por esa carta, ya estaría encamado con Paquito. Cher le explicó que su familia entrenaba muy bien a sus herederos, por lo que no se dejaría engatusar fácilmente. Paquito le preguntó sobre las feromonas que llevaba impregnadas, y Cher le dijo que eran suyas, pero Paquito le pidió que no se hiciera el tonto. Cher se sorprendió al notar cuánto había aumentado el nivel de amor de Paquito. Mientras seguía revisando la estantería, encontró una caja de primeros auxilios. Al abrirla, halló un polvo sospechoso que decidió guardar en su bolsillo, pero Paquito le advirtió que no lo hiciera, alegando que ahora sabía demasiadas cosas y que tenía que hacerlo desaparecer. Cher, nervioso, comenzó a temblar en el suelo, asegurando que no había visto nada. Paquito se rió al ver cómo Cher se hacía bolita, igual que un hámster. Luego le señaló una caja negra y le pidió que la abriera. Dentro estaba el arma de Paquito, quien le dio dos opciones: que se mate él mismo o dejar que lo hiciera Paquito. Cher, desesperado, confesó que las feromonas que tenía impregnadas eran de sus hermanos gemelos, quienes se habían quedado a dormir en su habitación la noche anterior. Paquito reflexionó sobre la situación, preguntándose si Cher tendría algún gen dominante especial, pero tras analizarlo más, se dio cuenta de que había armado todo ese drama por nada. ¡Idiota! Al mismo tiempo, pero en otro lugar, Jin se encuentra cobrando el dinero que Paquito presta a sus clientes. Parece ser que ese loquito no anda queriendo pagar lo que debe, ya que les pide más tiempo para conseguir el dinero. Pero Jin le dice que tiene un hijo omega en plena etapa de crecimiento y que seguro se adaptaría muy bien en un club nocturno. El hombre grita y ruega para que no hagan eso y promete que hará todo lo posible para conseguir el dinero. De repente, a Jin le llega un mensaje de Paquito que dice que se apure y se case de una maldita vez. Jin se queda tipo, ¿Qué pasa? No entiendo nada. volviendo con Paquito y con Cher, este último por fin encuentra los supresores. Cher le pregunta a Paquito cuál prefiere, pastillas o en líquido. Paquito le dice que en pastillas. Cher le pregunta si en cápsulas o pastillas redondas. Paquito responde que las redondas. Cher pregunta si las redondas brillantes o color mate. Paquito responde que mate. Cher le pregunta si las fabricadas en el país o las extranjeras, pero Paquito le dice que le entregue todas las pastillas de una vez y que él va a elegir. Paquito se toma sus pastillas, mientras Cher llora por cómo le respondieron. Paquito piensa que cada vez que está con Cher pierde toda su compostura. De repente, Cher le dice que quiere iniciar una relación. La reacción de Paquito fue asombro, pero se recupera y le pregunta si acaso está jugando con él. Luego lo confronta, recordándole que todo aquello ocurrió en parte porque Cher lo rechazó cuando lo invitó a salir. Cher piensa que ahora que tiene 3 corazones, puede esperar un mejor resultado que al principio. Se dirige a Paquito y le dice que sabe que no es perfecto y que aún lo ve como un niño, pero en su interior lleva un espíritu luchador. Sus sentimientos son difíciles de expresar, pero cada vez que está cerca de él, se siente muy feliz y espera que Paquito también sienta lo mismo. Por eso, quiere que inicien una relación, ya que tal vez en lo profundo de sus corazones hay un vacío que espera ser llenado. Paquito recuerda la vez que Cher se le declaró y piensa que en esta ocasión parece ser mucho más sincero. Reflexiona sobre las palabras de Cher y llega a la conclusión de que ambos están igual de confundidos. Paquito le responde que hoy es su primer día saliendo juntos, por lo que procede a extenderle la mano. Cher lo mira un poco confundido, pero también decide estrecharle la mano, cerrando así un negocio exitoso entre ambos. Paquito le dice que, a pesar de todo, aún no le cree nada, niño cola traviesa. Cher se molesta un poco de que siga dudando de su amor hacia él y le dice que todo eso lo hizo por él. Paquito le responde que exactamente por eso tiene que demostrar todos los días cuánto lo ama. Cher se sorprende de que Paquito quiere más muestras de amor y piensa que, aunque Paquito sea irritante, es solo un chico que quiere ser amado de verdad. Piensa que es como si se hubiera montado en un tigre y que si se llega a bajar va a ser devorado, por lo que da un largo suspiro, lo cual molesta mucho a Paquito. Paquito le dice que deberían tomarse una foto juntos, por lo que llaman a un guardia de seguridad para que le saque la foto. El tipo dice que la foto está muy oscura y que parece que hay una mala iluminación en la habitación, pero Paquito le dice que se quite los lentes de sol. Esta es la foto en cuestión. Cher piensa que es mejor volver a su habitación y que aún les queda un largo camino por recorrer. Trasladándonos a otra escena, Boom pregunta si la información es correcta. El secretario le responde que sí y que puede confiar en su fuente. Continúa diciendo que el presidente de Calo Group, o sea Paquito, creció en un entorno difícil
pero que es muy inteligente y tiene habilidades de pelea, lo cual le permitió captar la atención del líder de una pandilla local. Después logró ascender y ganarse respeto, lo que le permitió participar en varios negocios. Aunque actualmente se distanció de ellos, mantiene una buena relación. Bai lo resume, diciendo que es un ex matón que se reinventó como empresario, pero se pregunta por qué ese tipo de persona trata de seducir a jovencitos. El secretario intenta decir que en realidad fue Cher quien se acercó, pero Bai lo interrumpe, diciendo que quizás buscan dinero. El secretario le dice que todos sus negocios parecen ir bien, por lo que Bai pregunta si acaso una persona como Paquito se ha enamorado de Cher. El secretario intenta explicar que fue Cher quien comenzó, pero es interrumpido por Bom, quien dice que no sería raro, ya que alguien como Cher podría enamorar a cualquiera. Agrega que Cher tiene una personalidad encantadora, dulce, tierna y que es natural que le guste a todos los alfas. El secretario sigue intentando decir que Cher tiene una cola traviesa, pero nadie lo escucha, y Bom dice que Cher es alguien con muchos principios. Bom se dirige al secretario y le dice que no es muy hablador, pero que está bien y que lo entiende. El secretario se queda atónito y piensa que los gemelos tienen la perspectiva de la realidad totalmente alterada. Bai dice que no importa cuál sea la intención de Paquito, ya que el chat que vieron los otros días deja en claro que es muy tóxico. Bom quiere encontrar alguna manera de interferir en los negocios de Paquito, por lo que le pide al secretario que continúe investigando, pero que se asegure de no ser descubierto. Cuando se quedan solos, se ponen bastante raritos y comienzan a decir que es hora de comenzar con lo que pueden hacer primero. Podemos observar a Paquito, el cual está sirviendo pecho. Su teléfono comienza a sonar y Paquito ve que es un número desconocido. Al contestar la llamada, una voz le pregunta si es el señor Paquito y le dice que hay un paquete a su nombre relacionado con sustancias ilícitas, pero Paquito cuelga de inmediato la llamada. Lo llaman de nuevo, diciendo que se ganó un iPhone Pro Max, pero Paquito cuelga otra vez. Lo llaman por tercera vez, diciendo que alguien ha utilizado su cuenta para actividades fraudulentas y que necesitan verificar mediante una transferencia de dinero. Pero Paquito vuelve a colgar. Ya al borde de explotar, Paquito piensa que son unos estafadores asquerosos, pero los ignora porque no tiene ganas de cambiar de número. Por otro lado, podemos ver que los que llamaban a Paquito eran los gemelos, quienes se enojan porque Paquito cortó todas las llamadas y no pudieron sacarle nada de dinero. Tu apoyo es muy importante para mí, así que si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar para un siguiente video. Muchas gracias.